Vamos al estudio. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Le invito a que busquen sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Simplemente recordar, la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 5. Hemos dicho que entre el capítulo 5 y el capítulo 6, el apóstol Pablo lo que está haciendo con Timoteo es darle ciertas instrucciones acerca del ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque habla de las relaciones entre los creyentes con otras personas. Y recuerde esto, ¿no? El ministerio de la iglesia son personas, no son programas ni actividades, son personas. Por lo tanto, cuando Pablo va a decirle a Timoteo cómo debe de relacionarse con individuos, con personas, le está diciendo cómo es que la iglesia lleva adelante el ministerio que como iglesia debemos de tener. ¿No es cierto? Al principio le dice, mira, compórtate de esta manera con el anciano, compórtate de esta manera con el joven, compórtate de esta forma con la anciana, con la jovencita. También compórtate de esta manera con la mujer que es viuda, ¿no? Compórtate y relaciónate de esta forma con aquel que está al frente de la iglesia como pastor. Compórtate, y la semana pasada básicamente veíamos este tema, ¿no? Cómo es que la iglesia se debe relacionar, y no solo la iglesia, sino que también aquellos que estamos al frente de la iglesia, con el ministerio de otras personas. Y le da un consejo, ¿se acuerda? Sé cuidadoso, no impongas las manos con ligereza. No te involucres en el ministerio de otras personas tan apresuradamente. ¿Por qué? Porque podrías equivocarte, podría ser que no conozcas algún pecado privado, podría ser que ignores de alguna situación particular oculta de esa persona. Y eso en definitiva podría llevarte a involucrarte en el pecado de esa persona, porque tú te estás identificando muy apresuradamente, muy aceleradamente en la vida o el ministerio de alguien. Mire, hermano, déjeme decirle, nosotros tenemos ciertas necesidades como iglesia, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos conocer a la gente que llega a nuestra congregación antes de poder suplir esas necesidades. ¿Sí? Porque necesitamos conocernos. Necesitamos que la gente que llega nos conozca a nosotros, y necesitamos que nosotros conocer a la gente. Para que no cometer errores, no cometer falta. Yo creo que el Señor trae a nuestra iglesia a la gente que necesitamos, evidentemente, pero queremos identificarnos y reconocer el ministerio de todos y cada uno de manera confiada y segura. ¿Quiere decir esto que ninguno de nosotros va a pecar? No, porque todos pecamos. Todos pecamos. Pero sí queremos saber si hay alguna situación constante, continua en la vida de alguien que necesite ser tratada antes de que cualquier persona se pueda involucrar. Pablo le dice eso a Timoteo ahí en el verso 22, ¿no? No impongas capítulo 5, verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Y le dice algo más, ¿no? Consérvate puro. Solo así te vas a poder conservar puro. Solo así no te vas a ver dañado, afectado por el testimonio o lo que otros hacen. A veces nosotros somos afectados por implicación, por cercanía, porque participé con alguien en alguna actividad y se le descubrió una falta a esa persona. Son todos iguales. No son todos iguales. A veces personas participan de actividades o de cosas que otros hacen sin saberlo. Pero simplemente la identificación, la asociación que la gente hace, no, son todos iguales. Son todos iguales. Hace algunos años atrás llegó a la facultad un maestro, un profesor, un misionero americano que venía del Master Seminary de John MacArthur. Y por el simple hecho de venir del Master Seminary John MacArthur y que él estuviese enseñando una materia que ni siquiera tenía que ver con doctrinas, sino que tenía que ver con un ejercicio práctico del ministerio como es la predicación, no, la facultad es calvinista. Y sacarse ese estigma, sacarse esa fama, es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque había un profesor que venía al Master Seminary. Así de simple. Como en el Master Seminary, como MacArthur es calvinista, entonces son todos calvinistas. Cuesta, ¿no? Asociación. A veces hacemos este tipo de asociaciones que no son correctas, que son indebidas. Bueno, eso fue lo que vimos hasta la semana pasada. Hoy ya vamos a seguir viendo, porque el capítulo 6 sigue tratando acerca del ministerio de la iglesia, y hoy vamos a ver relaciones laborales.
¿Sabe? Una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que es muy práctica en muchos aspectos. Y la vida del creyente, la vida cristiana, afecta a todas las áreas del creyente. Como he mencionado en alguna ocasión, nosotros a veces tendemos a separar nuestra vida por áreas o por departamentos, ¿no? Y pareciera que un área o un departamento no afecta al otro. Pero cuando nosotros entendemos que Cristo viene a transformar nuestra vida, viene a transformar todas las áreas de nuestra vida, no viene a tocar áreas separadas, individuales o departamentos individuales. Cristo afecta nuestra vida en lo familiar, Cristo afecta nuestra vida en lo laboral, Cristo afecta nuestra vida en lo estudiantil, Cristo afecta nuestra vida en todo tipo de áreas. Y justamente la Escritura nos enseña esto, y hoy día vamos a ver esto. ¿Cómo Cristo afecta nuestra vida aún en lo laboral? Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1 y verso 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. Vamos a orar y después de eso vamos a tomar un tiempito para estudiar juntos este pasaje, ¿sí? Querido Padre Celestial, gracias por este día, gracias por su palabra y gracias por permitirnos seguir avanzando en el aprendizaje de esta hermosa carta, la primera carta del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Gracias porque en ella encontramos principios de conducta y vida cristiana, porque en ella encontramos principios de cómo debemos de conducirnos en la iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, pero también cómo estos principios afectan todas las áreas de nuestra vida, aún fuera de los muros de este templo, porque fuera de los muros de este templo seguimos siendo su iglesia. En nuestro hogar seguimos siendo su iglesia, en nuestro trabajo seguimos siendo su iglesia, en nuestros lugares de estudio seguimos siendo su iglesia y como tal debemos reflejar el carácter de un cristiano, el carácter de un creyente que se ha sometido a la voluntad de Dios, que es su Señor. Padre, gracias. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hermanos, simplemente déjeme mencionar esto, ¿no? Algunas cosas, algunos datos que son interesantes de considerar para entender el contexto, porque lógicamente ninguno de nosotros hoy día está bajo el yugo de esclavitud, ¿verdad? Creo. ¿Ah? Salvo en la casa. ¿Ah? Salvo en la casa, pero fuera de la casa ninguno está. Deje ponerme los lentes para mi esposa ya, ¿no? ¿No? Ninguno de nosotros está bajo el yugo de esclavitud, ¿no es cierto? Como dije, salvo la casa. Pueden responder amén, Nicolás y Seba, ¿no? ¿No? No pueden. Ya, ninguno lo está, ¿no? Ah, ni por sí ni por no. ¿Mm? A ti te gustaría responder, pero todavía no puedes. ¿Ah? Volvamos mejor al texto. Volvamos mejor al texto. Ninguno está bajo el yugo de esclavitud, evidentemente. Ahora, nosotros podemos entender este pasaje ahora a la luz de nuestros trabajos seculares, ¿sí? Pero déjeme simplemente poner los pasajes en el contexto histórico, en el contexto cultural. Recuerde por un momento que Pablo escribe esta carta a Timoteo, que se encuentra en una ciudad que se llama Éfeso. Y Éfeso, si bien es cierto, es una ciudad griega que está influenciada por la cultura griega, es una ciudad también que está bajo la gobernanza del Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, en el primer siglo de la historia después de Cristo, existe la esclavitud. Es más, algunos historiadores han planteado lo siguiente: cerca del 50% de los habitantes en el Imperio Romano eran esclavos. Y algunos consideran o algunos creen que incluso podrían haber llegado a ser más del 50%. Y esto era un riesgo, lógicamente. ¿Se imagina un levantamiento de esclavos en el imperio? Podría haber sido tremendamente conflictivo el tema, ¿no?
Ahora, interesantemente, algunos historiadores también plantean lo siguiente. Muchos esclavos tenían una gran cultura, una gran educación, a veces mayor incluso que sus propios amos. ¿Se acuerda usted de Espartaco? La película Espartaco, ¿sí? En Espartaco hay un personaje, Antonino. Antonino era, quien la actuaba era Tony Curtis, ¿sí? Y Antonino tenía una particularidad. ¿Se acuerda cuál era la particularidad de Antonino? Era un poeta. Ahora, Antonino tenía además esta particularidad. Él había sido esclavizado, pero no era cualquier esclavo dentro de la familia que lo había esclavizado. Él era el paidagogo de los niños. Paidagogo es de donde viene nuestro término pedagogo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacía el paidagogo? El paidagogo era el que instruía a los niños, los enseñaba desde pequeño. Ahora, él básicamente lo que se encargaba era de instruirlos, enseñarlos y llevarlos ante el didascaleo, que era el maestro, para que el maestro les diera los conocimientos más profundos. Pero en la casa era el pedagogo el que ejercitaba estos conocimientos. ¿Sí? Bueno, Antonino era este personaje. Él tenía una gran educación. Era un hombre bien culto, como decía Iván, era un poeta, ¿no? Y lógicamente no era muy bueno con las armas. No era un hombre que sabía pelear, que sabía luchar. Tuvo que ser entrenado en la rebelión de los esclavos que encabeza Espartaco. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque usted tiene que entender que esa es la cultura en este momento de la historia en que Pablo está escribiendo a Timoteo. ¿Existen los esclavos? Sí, existen los esclavos. Tanto así que hay una carta en el Nuevo Testamento que se escribe a partir de un esclavo que se rebela y se arranca de su amo, creyente. El amo era creyente y el esclavo no lo era. ¿Sabe qué carta es eso, no? Sí, pero ¿cómo se llama la carta? Filemón. El amo creyente es Filemón. Y el esclavo que se arranca es Onésimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Onésimo? Onésimo se encuentra en la cárcel con Pablo. Pablo le predica el Evangelio. Onésimo cree en Jesucristo como su Salvador. ¿Y qué es lo que hace Pablo con Onésimo? Lo manda de vuelta donde Filemón, donde su amo. No lo libera. Y no le manda una carta a Filemón diciéndole, déjalo libre porque es tu hermano ahora. No, no, no. Antes te fue inútil, ahora te va a ser útil. Que siga siendo esclavo, pero trátalo como un hermano. Y a Onésimo, compórtate con tu amo como un creyente, como un hermano. La esclavitud, hermano, déjeme simplemente plantear esto. Usted no va a encontrar en la Biblia ningún pasaje bíblico donde se alentase, donde se animase a los esclavos creyentes a buscar su liberación, o buscar su libertad. Ahora, ¿se acuerda que le decía que los historiadores planteaban esto, ¿no? Que probablemente en el Imperio Romano más del 50% de la población era esclava? Donde muchos esclavos tenían probablemente más educación y más cultura que sus propios amos. Pero sabe que interesantemente los esclavos no eran considerados personas por sus amos. Eran considerados cosas, eran considerados una propiedad que tenía el amo y el amo podía hacer y deshacer con el esclavo. Y si el día de mañana, no, en ese momento, no el día de mañana, si en algún momento el amo determinaba que quería vender y separar una familia, separar a padres de hijos, separar a esposos, podía hacerlo porque era su propiedad. Y si él determinaba que necesitaba deshacerse de gente y probablemente alguno le estaba molestando, podía matarlo y lo mataba y era su propiedad. Y era su derecho, esa era su prerrogativa y nadie le iba a decir nada porque había matado a un esclavo, porque era su propiedad. Era una cosa para él, no era una persona, no era un individuo. Ahora, bajo ese contexto, fíjese lo que escribe el apóstol Pablo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. ¿Hay hermanos creyentes que están bajo el yugo de esclavitud? Sí, porque el Evangelio para esta gente vino a ser muy atractivo. El Evangelio de la gracia de Dios, habla de la libertad que Cristo produce en las personas.
Porque además el Evangelio les dice una cosa, ¿no? El simple hecho de haber depositado la fe en Jesucristo los coloca en la posición o los posiciona dentro de un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, donde no hay diferencia, donde no hay distinciones, somos todos iguales. Tanto así que el apóstol Pablo escribe, ¿no? Gálatas capítulo 3, mire, busque por favor Gálatas capítulo 3, verso 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio fue algo muy atractivo, muy atrayente, particularmente para este grupo de gente. Porque el Evangelio no genera distinción en las personas hasta el día de hoy. En una iglesia conviven hombres y mujeres, convive gente que no tiene preparación, que no tiene estudios, que probablemente no sabe leer ni escribir, con gente que quizás tiene gran preparación y una gran profesión. Convive gente que viene quizás, tiene muchas posesiones materiales, con personas que quizás no tienen tantas posesiones materiales. Y no hay distinción. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Somos solo uno en Cristo Jesús nuestro Salvador. Somos solo uno. Y no deben haber distinciones, hermano. Hermano, déjeme simplemente mencionar esto, ¿no? Si hay algo que no quisiera yo jamás, es que en nuestra iglesia hayan grupos separados. Somos una iglesia en Cristo. Una sola iglesia en Cristo. No hay grupos separados. No me gustaría jamás pensar en eso. Casi que para poder ingresar a un grupo selecto de la iglesia hay que llenar un formulario, una aplicación y cumplir con una serie de requisitos. No. Para ser parte de la iglesia, lo único que usted necesita hacer es haber creído en Cristo Jesús como el Salvador de su vida y tener el deseo de servir al Señor junto con nosotros, nada más. Bueno, el Evangelio fue tremendamente atractivo en esta época, pero también esa libertad en Cristo, algunos la asumieron como una excusa para negarse o desentenderse de ciertas responsabilidades que tenían con sus obligaciones o sus funciones como trabajadores o como esclavos. Sigue el texto, ¿no? Déjeme decir esto, fíjese. Pablo aconseja a Timoteo a animar a los hermanos que están bajo esclavitud a cuidar su testimonio. Anima a cuidar su testimonio y con ello también a cuidar el buen nombre del Señor. Mire lo que dice el verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. No sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos los que estáis bajo el yugo de esclavitud. Bajo el yugo era una forma bien coloquial, casi simpática, de decir todos aquellos que están bajo un servicio sumiso a una autoridad. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el estar bajo, sumisamente bajo una autoridad? ¿Sí? ¿Quién quizás mejor que nadie lo podría entender esto? Alguien que pertenezca a una institución uniformada, ¿no? Ellos entienden que ellos deben estar voluntariamente bajo y sumisamente bajo una autoridad. ¿Sí? A nosotros no nos gusta tanto eso. Pero déjeme decirle una cosa, a nosotros los civiles, digo, no nos gusta tanto eso. Pero déjeme decirle una cosa, todos ustedes están bajo, o debiesen estar bajo el servicio sumiso a una autoridad, ¿no? Todo aquel que tiene un trabajo secular y que tiene alguien que está sobre él, está bajo el servicio sumiso a una autoridad. Y si usted no obedece a la autoridad, se expone a riesgos, ¿no? A consecuencias. ¿Y cuáles son esos riesgos o consecuencias? Ser despedido. ¿Sí? Ser despedido. Ahora, como le decía, ¿no? El texto dice todos los que están bajo el yugo. Esta es una forma coloquial, casi simpática de decir, bueno, usted está bajo una autoridad. Luego dice, bajo el yugo de la esclavitud. Este era un yugo de esclavitud. Ahora, si bien es cierto bíblicamente el término esclavitud y servidumbre son términos sinónimos, ¿sabía usted eso?
Que decir que alguien es esclavo en la Biblia es decir que alguien es siervo, ¿es lo mismo? Son términos sinónimos. Es la misma palabra, solo que se traduce de acuerdo con el contexto del pasaje de manera distinta. Pero la palabra es la misma. La palabra es la misma. No hay distinción en la palabra. Ahora, seamos honestos, a nosotros no nos gusta que nos digan que somos esclavos, ¿no? Incluso a veces hasta luchamos con que nos digan que somos siervos. Cuando nosotros nos dicen siervo, usted es un siervo en directa relación con el Señor, pareciera que no se enaltece, ¿no? No es un orgullo. Pero si nos dicen que usted es siervo de alguien, no nos gusta tanto eso, ¿no? Porque ahí como que entendemos que siervo es lo mismo que esclavo. Entonces, si a mí alguien me dice, no, usted es siervo de Pablo, pucha, ¿no podría ser siervo de Seba mejor? No nos gusta tanto, ¿no? Pero es lo mismo, hermano. Es exactamente lo mismo. Ahora, interesantemente, en la Biblia hay ejemplos notables. Por ejemplo, el ejemplo de Josué. Josué 1:1. Cuando muere Moisés, siervo de Jehová, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Habla con Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. ¿Y ahí qué es lo que está diciendo? ¿De quién era siervo Josué? ¿De Dios? De Moisés. Y eso es un ejemplo notable de una persona que sirvió fielmente a un hombre, porque ese hombre era un hombre de Dios. Y eso es un ejemplo notable. Otro ejemplo interesante son los ejemplos del apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 19, hablando acerca de sí mismo como un siervo. Mire, 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Perfectamente usted podría decir acá, ¿no? Por lo cual, o él podría haber dicho, quizá en otras versiones aparezca de esta manera, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Pablo no tiene problema en hacer esto, ¿no? En ponerse en servidumbre con tal de que más personas sean alcanzadas con el Evangelio de Jesucristo. Ese es un ejemplo notable de alguien que entiende el servicio, de alguien que entiende de manera correcta lo que es la esclavitud. Perdón, no quise gritar tan fuerte. Gálatas capítulo 5. Mire, vaya a Gálatas capítulo 5. Otro ejemplo del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gustan los unos a los otros, no? Perdonaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros, ¿sí? Orad los unos por los otros, sujetaos los unos a los otros. ¿Y servíos los unos a los otros por amor? ¿Nos gusta o no nos gusta tanto? ¿Se da cuenta qué interesante cómo el servicio es una muestra, una forma, una evidencia de amor? Y no sé si usted recuerda, pero un mandamiento no os doy, dijo el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros. ¿Y cómo se evidencia el amor los unos a los otros? Por medio del servicio, sirviéndonos los unos a los otros. Ahora, ¿se entendería eso si es que nosotros, o nos gustaría eso si es que entendiésemos el servicio como una esclavitud voluntaria? Yo voy a ser el esclavo voluntario de mi hermano por amor. ¿Le gustaría eso? ¿Le es cómodo? Probablemente no, ¿no? Insisto, porque no nos gusta la palabra esclavitud. Nos gusta la palabra servicio. Pero déjeme insistir con esto. La palabra es la misma. No es una palabra distinta. Es la misma. Es la misma. Sigamos mejor. Ahora, fíjese interesantemente cómo escribe, ¿no? Vamos de nuevo a 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Aquellos que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor.
Ahora dijimos, hoy día no vivimos días de esclavitud, pero probablemente todos nosotros tenemos un trabajo secular donde hay un jefe. A ver, hay jefes que son fáciles, hay jefes que no son tan fáciles, con los cuales hay que saber lidiar, ¿no? Hay jefes que no son fáciles. Pero el apóstol Pablo no pone, no condiciona a cuán agradable sea el jefe, a cuán fácil sea el jefe. Simplemente le dice a los esclavos, a los miembros, a los creyentes esclavos del primer siglo, le dice lo siguiente: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ahora, por aplicación más amplia, de alguna manera nos dice a nosotros, ¿no? Tenga a su jefe por digno de todo honor. Tenga a su jefe por digno de todo honor. ¿Y cuál es la idea de esto? Su jefe, su amo, merece un servicio diligente, pero también merece un servicio excelente. Su amo, su señor, su jefe, merece un servicio diligente, pero también merece un servicio excelente. Ahora, interesantemente, esto el apóstol Pablo lo escribe en otros textos, en otros pasajes. Mire por favor conmigo Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 5 y verso 7. Perdón, Efesios capítulo 6, verso 5 al verso 7, eso quise decir. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Fíjese que interesante, ¿no? Porque en un sentido dice, mire, cuando usted está sirviendo a su amo, está sirviendo a Cristo. Y sirva a su amo no sirviendo al ojo, sino como quien sirve a Cristo. Y creo que la comparación es interesante porque en un sentido, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos y nos dice a nosotros, ¿no? Cuando usted sirve a su amo como quien sirve a Cristo, como quien sirve a Cristo y no al ojo humano, nunca pierda de vista esto, que Cristo siempre le está mirando. El hombre no, pero Cristo sí. Si usted va un par de libros más adelante, en Colosenses capítulo 3, verso 22, va a decir algo similar: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Se da cuenta que el servir al hombre, servir a los amos y hacerlos dignos y pensar de ellos como personas dignas de todo honor, y necesariamente nos obliga a prestar un servicio excelente. Ahora, una cosa interesante en este punto. Pablo no está diciendo solo a los buenos, solo a aquellos fáciles de tratar o que tengan un buen trato para... No está diciendo eso. Él está diciendo sin excepción a quien sea su amo. Hermano, simplemente déjeme recordarle también algo en este punto, ¿no? ¿Se acuerda en qué periodo de la historia se escribe 1 Timoteo? Los que tomaron apuntes probablemente lo podrán recordar. ¿Qué años, más o menos? Más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está gobernando el Imperio Romano en ese momento? Les doy una pista. Era un loco. Nerón. Tan loco que porque no le gustó la arquitectura de Roma, ¿qué es lo que hizo con Roma? La quemó. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. El hecho de haber quemado Roma y echarle la culpa a los cristianos permitió o hizo que él pudiese perseguir a los cristianos y poder tomar prisionero a Pablo
su segundo presidio, del cual no salió. Él fue martirizado a partir de ese segundo presidio. Primera Timoteo y Tito se escribe entre los periodos de encarcelamiento. Acuérdese, Pablo termina prisionero en una casa arrendada en Roma, Hechos capítulo 28, verso 30 al 31 más o menos. Permanece por 2 años prisionero en una casa arrendada en Roma. Y entre ese periodo de tiempo y el segundo encarcelamiento, cuando Pablo es tomado prisionero y es martirizado, se escribe primera de Timoteo y Tito. Segunda de Timoteo se escribe en el segundo encarcelamiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo decirle a los hermanos, mire hermano, tenga a sus autoridades, tenga a aquellas personas que están sobre usted como digno de todo honor, en un sentido de decirle, ¿sabe qué? Respete incluso a Nerón. ¿Era fácil? No, no era fácil. Yo creo que no era fácil ni para él. Pero él entiende que esto era una obligación, era una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque si no se hacía, ¿qué es lo que pasaba con el nombre de Dios y con la doctrina? Según el texto. Si no se respetaba a las autoridades, si no se respetaba a los amos, ¿qué pasa con el nombre del Señor y con la doctrina? Según el texto. Era blasfemar. Y sabemos lo que significa blasfemar, ¿no? Hablar mal, hablar tonteras acerca de algo. Eso es blasfemar. Hablar de mala manera. Entonces Pablo le está diciendo a los creyentes que son esclavos, hermano, conserven su testimonio, guarden su testimonio, por causa del nombre de Cristo, conserven. Hermano, déjeme decirle una cosa, usted necesita conservar su testimonio en su trabajo. Necesita cuidar su testimonio en su trabajo por causa del nombre de Cristo. No importa cómo sea su jefe. No importa cómo sea su jefe. Usted necesita conservar su testimonio. Usted necesita incluso conservar su testimonio respecto de las autoridades civiles y políticas de nuestra nación por causa de su testimonio. Esta semana, con mucha tristeza, con mucha pena, pude observar en las redes sociales la foto que publicó un muchachito, un joven creyente, del incendio de la torre de Enel para el 18 de octubre del 2018. 19, 18, da lo mismo, 18. ¿Se acuerdan que se incendió la torre Enel, no? Y esta semana este jovencito creyente publicó la foto y colocaba una glosa, algo así como, no sabe el gusto que me da, la alegría que me da este recuerdo. ¿Usted entiende el por qué, no? ¿A qué está haciendo referencia? Que estuvimos sin luz varios días, varios de nosotros, ¿no? Y yo sé que él estuvo varios días porque vive en mi sector. Entonces estuvo 3 días y medio por lo menos sin luz. Y él hacía referencia a esta fotografía, ¿no? Yo pensaba, qué lindo testimonio del Señor. Qué linda forma de proclamar que soy un hijo de Dios ante este tipo de imágenes, ¿no? Hermano, cuide su testimonio. Guárdelo. ¿Puedo ser crítico de la autoridad? Sí. ¿Puedo faltarle el respeto? No. Una cuestión es ser crítico, otra cuestión es ser irrespetuoso. Sí, irrespetuoso. Yo puedo decir, mire, no me gusta lo que está haciendo este gobierno. Podría hacerlo, ¿no? Sí, estoy siendo crítico. Pero de ahí de tratarlo de merluzo, es otro cuento, ¿no? Es otro cuento. Cuidado. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado. ¿Qué cosa? El nombre de Dios y la doctrina. Hermano, déjeme decirle, cada vez que usted es sumiso, cada vez que usted es obediente, cada vez que usted es responsable con sus labores laborales, de trabajo, ¿sabe lo que está haciendo usted? Está contribuyendo al buen testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Usted está haciendo que su testimonio, el testimonio del Evangelio y la gracia de Dios que transforma vidas, sea algo creíble.
Pero si alguien viene y ve que usted es un flojo, que entra a las 9, pero en realidad usted llega a las 10:30, buscando el café para tomar desayuno, ya siendo la hora para que sea la 1 de la tarde para ir a almorzar, y vuelve a las 3 de la tarde para ir a tomarse un café bajativo del almuerzo, esperando que sean las 5:30 porque es la hora de salida, de un flojo, la gente le va a decir, ¿sabe qué? Yo no quiero ser flojo. Si creer en Cristo me va a hacer un flojo como usted, no quiero ser. Lo siento, no. No quiero ser un irresponsable como usted. No quiero ser un vago como usted. Hermano, contribuya por medio de su testimonio a que el Evangelio de la gracia de Dios sea creíble a los ojos de la gente. Sigue el texto, ¿no? Verso 2, porque son 2 textos. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Sabe que en mi ejercicio ministerial, en los años que yo me ha tocado ser pastor, he escuchado lamentablemente más de una vez de personas que tienen empresas que me han dicho lo siguiente: yo no quiero contratar hermanos. ¿Por qué? Por el mal testimonio, porque se aprovechan. Yo les conté hace algunos años, hace algún tiempo atrás, que en el colegio, en el último tiempo, a mí me tocó estar a cargo de un grupo de personas y tener que coordinar con ellos ciertas cosas. Y sabe que es interesante. Yo fui después en algún momento a decirle a mi jefatura, ¿no? ¿Sabe? Vuélvanme a los números, prefiero trabajar con números y no con personas. Porque los números no dan tantos dolores de cabeza como las personas. Duele la cabeza después de un rato, puede estar toda una tarde mirando números, a uno le duele la cabeza, pero no tanto como estar 5 minutos tratando con algunas personas, ¿no? O sea que lamentablemente en el lugar donde yo trabajaba, ¿no? Como es un colegio cristiano, y la gran mayoría, bueno, casi todos, porque no todos, pero casi todos los que vienen a trabajar son creyentes, lamentablemente algunos entendían que para las obligaciones era un ministerio, para los derechos era un trabajo. Entonces, cuando había que exigir derecho era un trabajo. Aquí aplica la ley laboral y yo merezco esto y esto y esto y esto y esto. Pero cuando uno le hacía ver sus responsabilidades, pero hermano, ¿este no es un ministerio, hermano? ¿Por qué me está exigiendo esto? No, hermano. Bueno, a veces el creyente actúa de esta forma, ¿no? Y Pablo lo dice claramente. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, no los menosprecien, no se aprovechen. No se aprovechen por el simple hecho de ser hermano. Fíjese que interesantemente Pablo da 3 buenas razones por las cuales hay que servir bien, sobre todo a los creyentes. Hay que trabajar bien con los creyentes. Mire, y las 3 razones están en el verso 2. Primero, son creyentes. Son creyentes. Y Pablo de alguna manera dice lo siguiente: yo no me imagino un creyente queriéndose aprovechar de otro creyente. Aunque en la práctica pasa. Aunque en la práctica lamentablemente sí pasa. Creyentes que se aprovechan de otros creyentes. Pablo dice lo siguiente, ¿no? Y los que tienen ambos creyentes, no los tengan en menos. La primera razón por la cual debemos servir bien a un hermano es porque es un creyente, igual que yo. La segunda razón, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes llamados. ¿Cuál es la siguiente razón? ¿Cuál es la segunda razón? No solo que sean creyentes, sino que también son, ¿qué cosa? Amados. Son amados. Y déjeme recordar simplemente que el amor nunca busca lo suyo propio, sino lo que es del otro. Si usted está trabajando y su jefe es un creyente, no busque lo suyo propio, busque lo del otro, primeramente. Porque así honra al Señor. Así honra al Señor. Y por último, la tercera buena razón que da el apóstol Pablo en este punto, ¿cuál es? Fíjese lo que dice, ¿no? Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes llamados, los que se benefician de su buen servicio. ¿Y cuál es la tercera buena razón? Que son beneficiados, tanto el amo como el siervo. Tanto el jefe, tanto el empleador
como el trabajador se benefician con este buen servicio. Con este buen servicio. Hermanos, probablemente todos nosotros trabajamos, servimos a alguien. Si es un creyente, considere esto, ¿no? Si es un creyente, él es creyente, es amado y el beneficio es mutuo. Considere esto. Si no es un creyente, considere esto. Usted con su testimonio favorece, ayuda a que el Evangelio de Cristo sea creíble a los ojos del inconverso. Con su servicio. Usted ayuda a eso. Pero también piense en esto, ¿no? Nosotros hoy día no servimos, no trabajamos como esclavos. No trabajamos como esclavos. Pero sí somos siervos de la justicia. Me gusta como lo plantea el apóstol Pablo en Hechos capítulo 6. Mire, vaya a Hechos capítulo 6 un momentito. Y con esto ya vamos a ir terminando. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, verso 15 en adelante. ¿Y qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Qué les dije? Perdón, Romanos. Gracias. Ya, pero no me reten. Menos mal que no tenían piedras. Romanos 6, 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, nosotros no servimos como esclavos, pero somos siervos de la justicia. Ahora, podríamos decir perfectamente, no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de la justicia. Perfectamente podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Somos esclavos de la justicia, que es en Cristo Jesús. Y como tales, por medio de nuestro servicio, lo que hacemos es dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro servicio, por medio de nuestro trabajo a otros, damos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, del Evangelio, de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, muy importante, no sirva al ojo. No sirva al ojo. Porque si usted sirve al ojo cuando el ojo no ve, no sirve. Y usted tiene que servir al Señor. Usted necesita servir o trabajar como quien sirve al Señor. Hacer las cosas como quien sirve al Señor, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Porque sólo así podemos dar un correcto testimonio de la gracia de Dios que ha transformado nuestra vida, que nos ha dado perdón, libertad y vida eterna. Hay gente que por testimonio de creyentes, el mal testimonio de creyentes, no quieren saber nada del Señor. Yo espero sinceramente, yo deseo de todo corazón que ese no sea el caso de ninguno de nosotros. Relaciones. Pablo está hablando en esta sección de la carta de las relaciones con otros. Está hablando del ministerio de la iglesia. Y usted, déjeme recordarle esto, usted en su lugar de trabajo, es la iglesia trabajando en ese lugar. Usted está mostrando su servicio, su ministerio. Ministerio es eso, ¿no? Un lugar de servicio. Usted está mostrando su ministerio en su trabajo por medio de su buen trabajo. Le animo a ser fiel. Démosle gracias al Señor que no estamos bajo el yugo de la esclavitud, pero sí estamos bajo la responsabilidad del servicio correcto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.